Regresamos. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Había olvidado grabar la clase, entonces vamos a iniciar nuevamente. Estamos viendo la introducción a la biotecnología. Vamos a ver introducción, historia de la biotecnología, conceptos, ventajas y problemas de la biotecnología, funcionamiento molecular de los seres vivos, algunas aplicaciones biotecnológicas y las cuestiones socioculturales y éticas de estas mismas. La clase de hoy, aunque va a abarcar muchos temas, va a ser la clase introductoria para entender estos procesos y cómo funciona la biotecnología, los tipos de biotecnología. Y a partir de ahí, entender cómo es que tenemos la calidad de vida que tenemos. Empezamos. Como introducción, es muy común, por ejemplo, hacer un estudio o leer cómo funciona un motor. Un motor, en general, lo más básico de un motor, y creo que todos lo vemos. Ay, espérenme, se me olvida que no estoy... Ok, ya, listo. Se me olvida que aquí tengo que hacer esto y hacer esto. Y yo aquí hablando como loco y nadie me está escuchando. Ok, ya. Lo primero que tenemos que ver, un motor por sí mismo, ¿sabemos cómo funciona o qué es la biotecnología? ¿Sabemos? ¿Tenemos idea? ¿Comprendemos qué es la biotecnología? ¿A qué nos suena la palabra biotecnología? Pues lo primero que tenemos que revisar es cómo tecnológicamente funcionan las cosas. Cómo desarrollamos nuevas cosas que, exacto, como biología y tecnología a la vez. ¿Y qué es la tecnología? Pues no son más que herramientas o métodos que nos ayudan a tener una calidad de vida mejor, para mejorar las condiciones de vida. Lo más sencillo, todos hemos visto un motor, un carro, de alguna manera. Hemos visto cómo funciona un carro, cómo funciona... hemos visto una calafia, hemos visto el motor de un tráiler, hemos o deseamos tener un vehículo motorizado, deseamos tener, ¿cómo se diría? Un Porsche, deseamos un Ferrari, una camioneta, la mamalona, queremos algo que funcione. Pero lo necesario o lo necesario para esto es que sin importar cuánto avanzan, los motores siguen siendo muy similares, son resistentes y de fácil mantenimiento. El motor más sencillo y funcional que tenemos hoy en día es el de una motocicleta. ¿Alguna vez han visto una motocicleta? ¿Han tenido el placer de montar una motocicleta, de ver el motor? Y literalmente la motocicleta lo más sencillo del mundo es un motor, un chasis, dos ruedas y un manubrio. Lo único que ocupas. Ah, tienen un diseño que está optimizado. Está basado en el principio de la célula combustible, que es hacer explosión o hacer ignición a partir de un poco de gasolina. Van a utilizar varios o diversos combustibles, dígase diésel, dígase gasolina, dígase hidrocina, turbocina. Hay diferentes tipos de combustibles. En general hay una rápida puesta en marcha, que significa que es fácil iniciar que el pistón empiece a trabajar. Es por construcción modular. Y pues vemos que existe, pues que pueden tener un servicio de control integrado, una generación térmica. Y empezamos a ver como que vamos acomplejando las cosas. ¿Ese sistema en qué creen que está basado? El bocho no ocupa agua, también aguanta, ¿sí? Un bocho. Pues en el caso de el motor, vámonos a ver el músculo. ¿Reconocen esta imagen? Esta imagen es lo más cercano a cómo funciona un motor, cómo funciona un tren, cómo funciona en general el diseño de las cosas. Cualquiera que quiera estudiar ingeniería va a llegar a un punto en el que va a encontrar algo llamado bioingeniería, que es ver el diseño que tienen las cosas de manera natural e imitarlas. El músculo sabemos que tiene un punto de inserción,
ese punto de inserción son los tendones, y que la fuerza aplicada a lo largo de cada uno de estos va a generar después un proceso de adaptación de movimiento. En el caso del motor, es lo mismo, es algo simple, es algo sencillo. Entonces podemos hacer algo homólogo de un motor a una fibra muscular. Para ello, llegamos a ese punto, ¿no? Ay, espérame, quiero que no le puse el color, sí, se me olvidó poner el colorcito. Pasamos a partir de nitrógeno y un poco de gas de hidrógeno para formar amoníaco. Necesitamos para hacer estas conversiones altas temperaturas, una presión y catalizadores metálicos. ¿Dónde hemos visto este tipo de reacciones? ¿Dónde hemos visto estas reacciones químicas? Pues en la célula, ¿no? Cuando vimos glucólisis, cuando vimos fotosíntesis, cuando vimos acción enzimática, veíamos estos procesos. Entonces los procesos que tenemos a nivel biológico son similares a los que tenemos a nivel industrial. ¿Y esto qué tiene que ver? Vámonos a la fijación de nitrógeno, por ejemplo. Tenemos moléculas de nitrógeno, tenemos electrones que están en forma de fotones, tenemos hidrógeno, tenemos 16 moléculas de ATP, más 16 moléculas de agua, más 16 moléculas de amonio, más 2 moléculas de ácido de hidrógeno molecular para formar 16 moléculas de ADP, 16 moléculas de pirofosfato y 16 moléculas de hidrógeno molecular. Todo esto, no, de hidrógeno protónico. Esto va a generar que el gas que tenemos ahorita aquí respirando sea fijado en el suelo. ¿Qué importancia tiene en la biotecnología? Espérame. Luego llegamos al momento en el que vimos cómo se daban los procesos de clonación de un gen. Cómo agarrábamos un gen y a partir de ese gen lo sintetizábamos algo nuevo. Todos, todos hemos comido algo transgénico. Hemos escuchado acerca de los transgénicos. Y si no han escuchado acerca de los transgénicos, mínimo han escuchado de los organismos modificados genéticamente, que sigue siendo lo mismo, pero de otra manera. ¿O ustedes no conocen los organismos modificados genéticamente? Que la típica imagen de un organismo transgénico. ¿Qué pasa si se clona un gen? A nivel celular, ¿se acuerdan de cómo funcionaba el cáncer? Daños genéticos que producían que la célula perdiera la capacidad de morir. ¿Esto para qué sirve? Para entender cómo se dan estos procesos biológicos. La clonación génica va a ser el punto más alto en el cual ha llegado la biotecnología y es para utilizar genes específicos para producir o sintetizar una molécula. ¿Con qué uso? Con el uso o con el beneficio humano. ¿A qué va todo esto? La biotecnología abarca todo esto. Vámonos un poquito de historia. Hace 4.600 millones de años se dice que se formó la Tierra. La corteza terrestre hace 4.000 millones de años. Cuando inició la fijación biológica de carbono hace 3.800. Hace 3.600 millones de años tenemos el registro del primer fósil de cianobacteria, la primera célula capaz de hacer fotosíntesis. Unos miles de años después tenemos la presencia de oxígeno en la atmósfera hace 2.900 millones de años. Hace 1.900 millones de años tenemos la existencia de los eucariotes. Hace 1.000 millones de años las algas pluricelulares, los primeros organismos pluricelulares. Hace tan solo 700 millones de años la fauna ediacara. Hace 600 millones de años la explosión del Cámbrico, que es el origen de lo que ahora conocemos como vida. O más bien de la vida que nosotros conocemos actualmente.
la vida ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y la biotecnología también. La biotecnología la vamos a dividir en tres grandes fases. La del neolítico, la del siglo XIX y la del siglo XX. En el caso del neolítico, momento en el que la agricultura hace 5000 años se dio. 5000 años contra los 4200 millones de años de la Tierra es nada. Es absolutamente nada. Pero en tan solo 5000 años hemos hecho suficientes cambios como para darnos cuenta que todo esto inició en la explosión de en la explosión de la de la revolución industrial. 200 años, 1800 a 2020, 220 años. En 220 años destruimos, modificamos y alteramos todo el sistema biológico que existía. ¿Con qué razón? Con la única razón de tener un bien común, de tener comodidades. ¿Cómo iniciamos? Con agricultura, ganadería y fermentaciones artesanales. ¿Cómo era el primer maíz? ¿Tienen idea cómo era el primer maíz? Ahorita nosotros les digo, vamos por un elote en vaso, y vamos a ver que el elotero tiene unos maíces como de este size, de unos 20-30 centímetros, con unos 500 granos por cada elote, por cada maíz. Y originalmente ese maíz, ¿saben de qué tamaño era? De este tamaño, del tamaño de una espiga. Era una cochinadita como con 15 dientes. No, Paulo, a diferencia, esto lo llamamos selección artificial. Eran unos 5 o 10 centímetros de maíz. Tenía unos 10 granos de elote, 10 granos, 10 semillas. ¿Y qué hizo el humano? El humano agarró esas semillas y empezó poco a poco a decir, ¡hey, mira! Acabo de encontrar estas semillas que tiene... está un poquito más grande. Lo agarraba y lo sembraba. Volvían a crecer y veían que salían grandes. Y entonces empezaron a seleccionar los más grandes. ¿Con qué razón? Y fueron, a lo largo del tiempo, creciendo el maíz. Fuimos seleccionando artificialmente todo esto y obtuvimos ahora el maíz de 30 centímetros que tenemos. Pero esto también es una mentira. Vámonos a hace 40 años. El maíz tenía un tamaño como este tamaño, que era unos 15-20 centímetros. Aquí hubo algo llamado Monsanto. Entraron a la era del siglo XX y vimos a los transgénicos. No, los baby corns no son transgénicos. Los baby corn realmente son maíces pequeños que pues durante el crecimiento interrumpen su desarrollo, los arrancan y te salen maíz chiquitos. Y son de una variedad específica. Entonces, antes de llegar a los transgénicos, antes de llegar a la modificación genética, vamos a pasar por el neolítico. La agricultura nos ayudó a ver cómo modificábamos, aprovechábamos a los organismos a nuestro beneficio. La ganadería, ni se diga. En ganadería pudimos ver cómo pasamos de una vaca toda raquítica a una vaca que ahora vemos una vaca Holstein, la típica vaca con manchas negras con blanco, las manchas blancas con negro, que da leche y que es como una cosa como de media tonelada. ¿Qué se dio en el Neolítico? Lo más importante del Neolítico fue la selección artificial de las variedades. Y al decir artificial es porque no se daba de manera natural. No se daba porque la naturaleza decía,
tú crecerás y sobrevivirás, sino porque el humano intervino y decía, yo quiero este, y seleccionaba lo que le importaba. Y a partir de ahí, ahora sí, ocupamos los organismos pues de nuestro interés. Vámonos al siglo XIX. Ah, bueno, y las fermentaciones. La biotecnología inició con la cerveza. La biotecnología inició con el pan. ¿Saben cómo se hacía el pan de hace 3000 años, hace 2800 años? Bueno, sí, 2800 porque son 1000 años antes. Del año 1000, del año 0 al año 1800, ¿saben cómo hacíamos pan? Entonces hasta el 1900, ¿saben cómo hacíamos el pan? Agarrábamos, no es como, bueno sí, pero no. Agarrábamos harina, no sabíamos por qué se echaba a perder una harina, pero había ciertas masas que cuando le echabas agüita se empezaba a fermentar por sí sola. Y esta fermentación que se producía, había algunas que olían rico y que empezaban a guardar algo llamado masa madre. Cualquiera que haya estudiado repostería sabe que la masa madre no es más que harina, agua, azúcar y unas levaduras, todo revuelto y que quede una masa toda chiclosa y espesa y que esa masa madre en Italia, por ejemplo, cuando vemos acerca de la pizza, cuando vemos esta situación de cómo se da la pizza, hay pizzas familiares que dicen, y pizza hecha con la masa madre de hace 80 años, y que están usando el pan de hace 80 años. Y no es porque sea la receta de hace 80 años, sino porque la masa madre que están ocupando tiene 80 años de vida. Y no es más que bacterias, en este caso levaduras, que están ahí fermentando la harina para generar una masa esponjosa, lo que ahora nosotros conocemos como ese pan crujiente. Porque, ¿qué pasaba? Si se me echaba a perder, la abuela te heredaba esa masa, como te daba un frasquito con tapa de corcho y cera, y decía, ten hija, ten hijo, aquí está la masa madre de la familia. Y tú tenías que encargarte de que esa masa madre siguiera viva para que le entregaras a tu siguiente familia. Entonces, ocupabas un poco y entonces rellenabas y estabas constantemente cambiando esta masa madre. Estabas renovándola, pero seguía siendo la inoculación bacteriana, la inoculación de levadura de hace 80, de hace 100, hace 200 años. ¿Me hubiera dejado mejor los terrenos? No, porque por ejemplo hay masas madres que hoy están valuadas en $500,000. Y es un frasquito de 2, 3 kilos de masa. ¿Por qué? Porque la receta es tan vieja y es original de la zona que es como de, uff, lo más top. Esta masa madre, pues no era más que estar tratando de mantener vivas las levaduras. Pero nosotros hace de 1800 para adelante, para atrás, no conocíamos realmente cómo se daba este proceso de fermentación. La clase es de biotecnología. Lo mismo pasó. Agarraron, ¿cómo creen que se descubrió la cerveza? Tenían trigo, tenían cebada, posiblemente se humedeció, hicieron un fermento, hicieron un agua de cebada, un agua de trigo, y en lugar de tirarla cuando se echó a perder, la dejaron ahí, y vieron que produjo alcohol, y así se dio la primera cerveza, una cerveza artesanal de hace fácil 4000 años, 3500 años. Sí, de hecho, es cierto, Alejandro. La masa madre, si nosotros podemos hacer pan con masa madre, va a salir mucho mejor. Porque el proceso de fermentación le va a dar cierta acidez. Pero no tengo que esperarme una masa madre de 80 años. Puedo hacer una masa madre de 3 días y ocuparla. No es lo mismo que hacer una masa madre que mantenga. ¿Por qué ahora yo te puedo decir? Puedo hacer una masa madre que tenga 3 días y que sepa bien. Porque del siglo XIX descubrimos la naturaleza de las fermentaciones. Entendimos cómo funcionaba la herencia genética y entendimos cómo eran o quiénes eran las bacterias. Dijimos, ¡ah! Ya no es... Antes del siglo XIX era como de, ¿y cómo lo hacemos si se pierde la masa? Pues ya se perdió y esperar a que nos vuelva a salir. Después del siglo XIX dijimos, ¡hey! Esta bacteria, esta levadura es la encargada de hacer que la masa madre funcione. Es este polvito,
el que nos va a hacer que si yo agarro de aquí, va a salir mi masa madre. Y entonces, a partir de ahí, entender que ya puedo manejar organismos y saber qué organismos estoy usando. Ya no solo es al azar, sino ya son microorganismos. Después del siglo XIX, que realmente es la segunda etapa de la biotecnología en donde vemos y conocemos cómo se da el proceso de las fermentaciones, que sería el tema que vimos en clase acerca de respiración celular, respiración anaeróbica, respiración láctica, ácido láctica, alcohólica. Hoy vamos a ver más adelante ya estas respiraciones, pero con un uso funcional. Voy a darles la receta de cómo hacer tepache, cómo hacer cerveza, y es muy sencillo. Llega la era del siglo XX. El siglo XX hizo un boom total de qué pasó. 1900 para adelante. Descubrimos las enzimas, que sabemos que ahora las enzimas son proteínas que tienen actividad biológica. Antibióticos, fermentaciones a nivel industrial. Por ejemplo, ¿alguna vez han tomado yogurt? De la Jersey, Lala, Alpura, Santa Clara, el que ustedes gusten. ¿Saben o han probado ese yogurt? Y no importa qué fecha del año lo prueben, les sabe a lo mismo. No importa. Siempre el yogurt que compramos de manera industrial sabe exactamente a lo mismo. Si alguna vez han probado yogur artesanal o yogur vegano o alguna de esas mafufadas que hace la gente que nos gusta ese tipo de productos, digamos los hipster, los búlgaros la producen. No, Jesús. Los búlgaros producen un tipo de fermentación que entonces con esos búlgaros hacemos un yogurt, pero sin importar que nunca sabe igual el yogurt. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir una masa madre de este tamaño para hacer 20 pizzas y que estarla guardando constantemente a ocupar 10,000, 20,000, 50,000 litros de leche para elaborar un yogurt que sepa a lo mismo todo el tiempo sin importar qué. El siglo XX nos ayudó a la industrialización y a el desarrollo de tecnología enzimática. Poder, ahora sí, manipular todas las características que tiene un organismo a beneficio del humano. Sí hay yogur vegano, eso es una salvajada, yo estoy en contra de él, pero hay yogur vegano. Ahora, para el siglo XX, lo que se descubre es la naturaleza química del material genético, la ingeniería genética, cómo aprovechar los productos genéticos, los productos proteicos, ya no solamente agarrar el individuo y manejarlo, no, manipular al individuo para decir, ahora sí, quiero que tú, vamos a agarrar, tú Héctor, agarres y produzcas, en lugar de saliva, que tu saliva produzca ácido perclórico. Y entonces en lugar de producir saliva, toda tu saliva se va a volver ácido perclórico. Modificar genéticamente tu cuerpo para hacer esto. No es tan sencillo, pero esa es la idea. Entonces el concepto de biotecnología es muy simple. Va a ser la utilización de los procesos biológicos en actividades productivas. Dígase industrial, de la salud. Generalmente es para mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasó, Itzel? ¿Tienes alguna duda? Supondré que no. Ahora, la biotecnología, ¿cuál va a ser? La utilización de los procesos biológicos en la actividad productiva, industrial, de la salud. Va a ser ocupar a los organismos con la finalidad de poner comodidad, de mejorar la calidad de vida del humano. Y vamos a ver que hay varios tipos de biotecnología. Tenemos biotecnología con organismos pluricelulares completos, ya organismos, o las poblaciones completas de organismos.
A moderadores ahí les encargo Héctor Reto 2 checar los chats y no estar baneando tan así. En este caso vamos a ver agricultura y ganadería. Manipulamos un organismo completo para mejorarlo. Un ejemplo claro fue el del maíz. Y vamos a entrar un poquito en el tema de Monsanto. Después tenemos los organismos unicelulares en cultivo. Por ejemplo, los de procesos fermentativos, artesanales, industriales, que ya va a ser el ejemplo de la cerveza. Obtener cerveza, vino, panes, jabones. Son procesos que al final sirven para la biotecnología con un organismo unicelular. Después viene la producción o el uso de células individuales aisladas. ¿Qué significa aislada? Que yo pueda agarrar una célula de ustedes y tal vez pueda generar una clonación, pueda producir un organismo transgénico, pueda obtener anticuerpos monoclonales, por ejemplo los ocupados ahora para el coronavirus, o células inmovilizadas para procesos industriales. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las células de Hell, que son células inmortales que tienen una cepa que es inmortal, que no muere y que está ocupándose para investigaciones del cáncer. Luego tenemos componentes celulares aislados. ¿Cuáles van a ser los componentes celulares aislados? Ácidos nucleicos y proteínas. Y desde proteínas ya tenemos las enzimas, tenemos los productos semiproteicos, todo lo que son los aminoácidos. Y en ácidos nucleicos, pues el uso del material genético para la modificación genética del organismo completo. ¿Hasta aquí alguna duda de la introducción a la biotecnología? Creo que no. Vámonos. Entonces, la biotecnología suena bastante importante y suena bastante útil. Realmente nos está dando un proceso importante de decir qué va a pasar con nosotros, de cómo hemos llegado a la calidad de vida que tenemos. Ahora vamos a ver que sí, hay ventajas y hay desventajas y vamos a hablar como que las más generales para después ir viendo el por qué son ventajas o por qué son desventajas. 1. Hay un bajo consumo energético. No es energéticamente hablando de energía eléctrica, no es tan costoso la producción a través de recursos biotecnológicos. Da facilidad de acceso a las materias primas. ¿Por qué? Porque tal vez para producir, imagínense, para producir carbón, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir a una mina y si cuando se acabe la mina, pues ya se nos acaba el carbón. En el caso de la biotecnología, como ocupamos organismos vivos, como ocupamos organismos completos, pues mientras el organismo siga vivo, nosotros podemos seguir obteniendo pues lo necesario para obtener el producto. Contrastados y probados a lo largo de la evolución biológica. ¿Qué significa? Que entendemos cómo funciona el organismo y podemos ver cuál va a ser el desarrollo del organismo a lo largo de todo mi proceso biotecnológico. Son específicos. Como ya hablamos aquí de productos génicos, de productos proteicos, de características que son específicas para el organismo, obtenemos productos completos, productos ya muy específicos para ciertas actividades. Y la biotecnología puede dar sustentabilidad ambiental, que sería para el mejoramiento de las características ambientales, para tener mejores desarrollos que nos ayuden a mantener como que un ambiente sano. ¿Cuál va a ser el conflicto? 1. Para entrar a la biotecnología requerimos mucho dinero. Mucho dinero. Es muy cara la inversión inicial. ¿Sí he escuchado que ahora todo está controlado genéticamente? Por eso... No significa que sea malo que sea controlado genéticamente, solo que hay que tener cuidado con los transgénicos en algunas cosas. Para incurrir a esta área requieres de inversiones altas porque son de alto riesgo. Si no lo sabes hacer, vas a perder tu inversión. En cambio, si tienes gente calificada, gente
que tiene las capacidades y que sabe lo que va a hacer, tu inversión va a estar protegida. Por eso el punto uno y 2 es que tiene inversiones de alto riesgo porque es caro, al final de cuentas es caro la inversión original. Se va a recuperar, pero si no lo sabes manipular o si contratas a gente mediocre, gente que no tiene las capacidades para hacer los procesos, vas a tener pérdidas. El personal tiene que estar altamente calificado. Hay consecuencias biológicas en un mal manejo de los organismos que se ocupan en biotecnología. Puedes dañar al ambiente, puedes dañar a los procesos biológicos de tu área, del sitio en el que lo estés ocupando, y es por eso que si vas a trabajar biotecnología tienes que tener pues bastante cuidado de qué vas a hacer. ¿Por qué en México no se ha aplicado tanto? Porque en México, pues, ¿cómo somos? Agarramos todas las semillas y al aire, al voleo y donde caiga. Entonces, requerimos realmente algo que sí sea como metódico, así como de, no lo puedo hacer esto. Acá sí es como de, sí, sí puedo, aquí cabe. Y no haces un estudio real, no hacen un estudio del terreno para construir una casa, mucho menos para ver en dónde pones un organismo. Y hay problemas éticos. ¿Por qué hay problemas éticos? ¿Hasta qué punto podemos modificar un organismo o ocupar un organismo sin que lo estemos dañando? Eh, ¿Hasta qué punto podemos manipular ciertas cosas por el bien de algo? Y económicamente, algo económico aquí es, la biotecnología nos dio la medicina. Y cuando veamos un poquito más de los ejemplos de la medicina, tratar de entender si está bien o están mal las acciones. Vamos a hablar acerca de un tema complicado que es la cura de algunas enfermedades, y ustedes al final me van a decir qué tan ético fue la situación. Entonces, ¿cómo iniciamos todo esto? Pues iniciamos con células que pueden ser eubacterias o arqueobacterias. ¿Y estas células qué? Pues imagínense que estas células pueden producir cosas que a nosotros nos interesen. Un ejemplo de ello. Algunos de ustedes conocerán la diabetes. La medicina... Ahorita les explico cómo funciona lo de medicina. Diabetes. ¿Han tenido... conocen a alguien con diabetes o conocen la enfermedad? Alguien el que su cuerpo no produce suficiente insulina, tu páncreas está fallando y a partir de esta producción de páncreas empezamos a ver que la persona empieza a desgastarse. ¿Quién produce la insulina? El páncreas. ¿Qué pasa cuando tu páncreas falla? Tu páncreas ya no va a funcionar. Sin importar qué hagas, el páncreas ya no va a funcionar. La diabetes no te va a matar, sino un mal cuidado de esta diabetes va a producir que el azúcar que entra a tu cuerpo va a ser absorbida por la sangre, va a ser absorbida por el intestino, va a llegar a torrente sanguíneo, y una vez que llega a torrente sanguíneo, las células que van a ser nuestros glóbulos rojos van a tomar el nutriente y lo van a llevar por medio de los capilares hasta la célula en donde estén ocupando la glucosa. La glucosa es necesaria para el proceso de la glucólisis, entonces es importante en general para los procesos de la vida. Pero para poder transportar el azúcar, nuestro glóbulo rojo requiere de esta proteína que se llama insulina, que la va a capturar. La insulina va a abrazar, va a ser como que el vehículo va a abrazar el azúcar y el glóbulo rojo va a llevar la insulina con azúcar a la célula. La célula va a reconocer la insulina, va a dejar que entre el azúcar y se van a empezar los procesos de respiración celular. En este caso, las personas con diabetes hace 60 años, ¿sí? 60 años. Si tenían diabetes era como ya, me voy a morir. Era muy caro, porque incluso cuando les mandaban insulina, la insulina costaba de 800 a 1200 pesos un frasquito con 20 dosis, 25 dosis. Mi papá era diabético. Y fácil yo vi que él tomaba 3 dosis al día. No, 2 dosis al día. Él se ponía uno en la mañana y uno en la tarde-noche. Entonces se ponía 2 veces al día la insulina. Problemas que tiene cuando tú tienes azúcar en sangre.
como tus glóbulos rojos ven demasiados nutrientes, cuando hay una herida, inhibe la señalización de la herida y entonces produce que coagule más lento. Y entonces produce que haya mayor probabilidad de infecciones y como ahora la sangre va a tener rica, muy rica cantidad de azúcar, las bacterias oportunistas van a poder entrar ahí y entonces se va a dar un proceso infeccioso. Las personas que les cortan el pie o los que les cortan las extremidades del cuerpo por diabetes es porque hay menos circulación sanguínea por lo espeso que está la sangre, se da un menor proceso inflamatorio, una señalización tardía y a la larga produce daño celular, lo que sería la necrosis del miembro. Por eso es tan riesgoso la diabetes mal cuidada, mal cuidada. Esto, ¿qué tiene que ver con la biotecnología? Pues para producir insulina artificial agarrábamos vacas y puercos y extraíamos el páncreas y el páncreas de la vaca y el cerdo, extraíamos la insulina y con la insulina extraída pues la purificábamos y la mandábamos a la gente. Entonces, ¿cuánto nos costaba un puerco o una vaca para producir tal vez 100 dosis de insulina? 200 dosis de insulina por páncreas. Era caro, era muy caro. Y ahora vienen las bacterias. A esto vienen las procariotas. Aquí las procariotas hacían algo muy curioso. Aquí nosotros no vamos a ocupar procariotas, vamos a ocupar organismos eucariotes unicelulares. ¿Qué tiene en común un eucariote? Que un eucariote va a producir proteínas que sean de origen eucariótico. Y entonces, como nosotros somos células o venimos de células eucariotas, tenemos compatibilidad. Vamos a agarrar una levadura, un hongo, que va a producir, se va a reproducir o va a generar un nuevo organismo cada 24 horas. No, creo que es cada 12 horas. Cada 12 horas obtienes un organismo nuevo. Entonces, a lo largo de una semana tú obtuviste biomasa suficiente para que de un organismo obtuvieras unos 3000 células nuevas. Y si estas células las modificas genéticamente para producir insulina, cada célula te va a producir insulina. Entonces vamos a agarrar, imagínense que este es un vaso de cristal, vamos a tener nuestras levaduras, vamos a meter los nutrientes, vamos a meter los aminoácidos necesarios para que la bacteria pueda para que la levadura pueda sintetizar la insulina. Lo ponemos en agitación durante una semana, crece la bacteria, se consumen y empezamos a ver que queda un líquido y ese líquido va a ser insulina no purificada. Todavía vamos a tener que purificarla. Vamos a extraer el líquido, vamos a separarlo por filtración. Usualmente se separa primero toda la biomasa, obtenemos el líquido lo pasamos por un proceso químico de maduración y obtuve lo suficiente para unas 1000 dosis de insulina. ¿Cuánto tiempo me tardé? ¿7 días? ¿En 7 días obtuve eso? Entonces, si eso lo hice en serie, diario voy a tener 1000 nuevas dosis, asumiendo que solo estoy ocupando un frasco de esto. Pero cuando lo hago a nivel industrial, ocupo silos de litros y litros. Entonces, el material obtengo mayor cantidad de insulina. Hoy la insulina cuesta de 75 a 150 pesos un frasco con, creo que traen 10 o 15 mililitros de insulina, que son aproximadamente 30 dosis de insulina por frasco. ¿Qué cambio hay de 100 pesos a 1800 pesos por el mismo frasco? Y no es lo mismo, ¿por qué? Porque para eso necesitaba un espacio enorme para tener a mis puercos, tener a mis vacas, tener un espacio enorme para que le pagara aparte a alguien para limpiar. Tenía que limpiar las heces, tenía que alimentar a los puercos y aparte tenía que pagar el alimento de los puercos, tenía que alimentar la manutención, la energía eléctrica. Entonces, cuando yo lo paso a un organismo biológico modificado genéticamente, bajo los precios, pero considerablemente, y elevo mi producción. ¿Se dan cuenta por qué la biotecnología es tan útil? Ahora, la conseguimos mucho más rápido, tenemos una insulina de la misma calidad. Al parecer la biotecnología llegó a solucionarnos la vida.
Eso creemos, ¿no? Organismos eucariotes unicelulares como estos son los que modificamos para la producción de insulina. Y esto lo entendemos porque entendimos cómo se daban los procesos de evolución. Lamarck nos decía, tenemos una jirafa y si la jirafa requiere comer hojas de lo más alto, va a estirar el cuello y le va a crecer. Esto es una falsedad, porque estoy seguro que hay personas que son chaparras y por más que se quieran estirar, no crecen. Vimos que se daba por un proceso de selección natural. Vimos que este proceso de selección natural permitía que organismos que tuvieran las características importantes, que tuvieran características como de que ayudaran o les dieran estas adaptaciones, a lo largo de las generaciones conforme se fueran cruzando íbamos obteniendo mejoras biológicas. Pero este proceso de selección natural tardaba años, tardaba generaciones enteras, siglos, millones y millones de años, milenios. La selección natural es lenta, pero da los procesos evolutivos. La selección artificial es lo contrario. La selección artificial nos permitió ir seleccionando organismos de nuestro interés y obligarlos a juntarse, para así ir haciendo este proceso más acelerado. Después vimos, ya dentro de la propia biología, en la biotecnología vimos o describimos al ácido desoxirribonucleico, que va a ser el ADN. Hoy tenemos una base de datos, un banco con todos los datos de cada uno de las secuencias genéticas obtenidas en algún estudio de investigación. Todos, cada uno de ellos descrito. Ahora, ¿para qué queremos tener esta información? Porque teniendo esta información podemos saber cómo se dan los procesos, por ejemplo, del ADN. Algo que sabemos es que el ADN tiene un lenguaje. Lo leemos en adenina, timina, guanina y citosina, los 4 nucleótidos presentes en cualquier molécula de ADN. Y el cómo yo los lea, como cada 3 pares voy a tener un aminoácido. 3 letritas de esos me va a dar el orden a un aminoácido. Y este aminoácido lo voy a poder después leer con el dogma central de la biología molecular. Que el ADN se replica para formar más ADN, se da la replicación, se da la traducción, pasamos de ADN a ARN y se da la transcripción. No, se da la transcripción y se da la traducción. La transcripción cuando pasamos de ADN a ARN, lo transcribimos. Y cuando pasamos de ARN a ADN, a proteína, lo pasamos como traducción. ¿Qué significa esto? Del libro al resumen y del resumen a la calificación. Todo esto nos permite entender cómo funcionó cada uno de los organismos y cómo podemos modificar genéticamente a estos. ¿Qué pasa si yo quito una enzima? ¿Qué pasa si yo activo una enzima? ¿Qué pasa si subo la temperatura? Entender cómo funciona el ADN nos abrió la puerta a entender cómo modificar a los organismos. Y luego encontramos a las proteínas. Que las proteínas igual van a tener su propio lenguaje de lectura. Son 20 letras del alfabeto excepto la B, J, O, U, X y Z. Y cada una de estas letras representa a un aminoácido. Metionina, treonina, tenemos leucina, isoleucina, valina. Entonces cada aminoácido implica que viene de 3 moléculas o 3 nucleótidos. Y estos aminoácidos nos van a dar la producción de una proteína. Por ejemplo, esta es toda una proteína y nos está diciendo qué aminoácidos tiene. Tiene una metionina, tiene una... es metionina, treonina, otra metionina, una isoleucina. Y cada uno de estos los podríamos ir traduciendo poco a poco
a aminoácidos, a 20 diferentes aminoácidos. ¿Para qué quiero saber esto? Para saber cómo son las proteínas, cómo son la estructura 3D de cada una de las, por ejemplo, de la mioglobulina. Y esta es una proteína necesaria para la respiración aeróbica en el organismo, para el movimiento del músculo, para ver cómo funciona un músculo. Entonces ya puedo ver cómo funciona cada uno de ellos. Igual y para ustedes solo es un montón de palitos y bolitas, pero para mí ya es ver en dónde se están dando los posibles enlaces que van a ayudar a los cofactores necesarios para la síntesis proteica. Esto nos va a dar un modelo de interacción estereoquímica, que es lo que yo le estaba diciendo. Cómo actúan las proteínas o cómo se mueven dentro de la célula. ¿Y esto para qué lo quiero ver? Para entender algunos de los ejemplos más básicos de la obtención de la biotecnología. Algo muy común y más de esta época, los antivirales. Los antivirales no son más que parte esencial de entender cómo entendimos cómo funciona un virus para pasar a obtener una vacuna o obtener algo que inhiba la acción vírica. Aquí les muestro 4 ejemplos de los antivirales más comunes. No, 5 ejemplos, creo, son 2, 4, 5. Por ejemplo, tenemos un Actimune que está ocupado para la enfermedad crónica granulomatosa. Tenemos el Alferón N, que es un interferón autorizado para el uso del papiloma humano. Tenemos Engerix, que va a ser una vacuna contra la hepatitis B. Va a ser el Intron A, que va a ser un interferón alfa autorizado para el uso de leucemias, verrugas genitales, el sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, hepatitis B, hepatitis A, el Recombivax, que es una vacuna autorizada para prevenir la hepatitis, y todo esto lo obtuvimos a partir de la identificación o el entendimiento de los virus. A partir de aquí podemos ver que la biotecnología nos está dando una parte esencial de comodidad, de entendimiento, de desarrollo, y que a partir de esto nosotros podemos obtener pues ciertos beneficios. ¿Qué beneficios hemos obtenido el día de hoy con las vacunas? Hasta hoy, ¿para qué nos ha servido la biotecnología? Para agricultura, para ganado, toda la industria alimenticia, el 90% de la industria alimenticia está basada en biotecnología, el 100% de la medicina es biotecnología aplicada. A nivel industrial, la obtención de biodiesel, la obtención ¿de qué más? De alcoholes, la obtención de productos químicos. Todo esto lo hacemos ¿para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, el tema de hoy fue entender cómo se daban los procesos biotecnológicos, o más bien, la introducción a la biotecnología. La siguiente clase vamos a terminar de ver un poquito de estos factores víricos y vamos a hablar acerca de un poco del impacto que generan los antivirales y algunas enfermedades y entender por qué es necesario tener ética. Y miren que se lo dice a alguien que tiene una ética muy, muy transgiversable. Hasta ahora, ¿alguna duda sobre el tema?